Cometer errores es lo más normal del mundo. Lo peor, en realidad, es cometer el error, no saber qué hiciste mal y volver a cometerlo. Y en el mundo de las inversiones pasa muy seguido. Te vas a sorprender con esta lista de errores que te traigo. 8 errores que la verdad considero que son críticos y que a veces el inversor, o por falta de tiempo, desconocimiento, porque directamente dice, bueno, después va a recuperar, empieza a perder dinero. De hecho, yo he caído en estos errores y trato de evitarlos al máximo, siempre teniendo las ideas claras, los plazos de inversión y los objetivos y riesgos a correr. Así que sin más, vamos en este video. En procesos bajistas, claramente el error número 1 es no tener un plan definido antes de la caída. Hoy de hecho me preguntaron por la empresa Walmart. Me decían, ¿es momento de vender la empresa? Y yo digo, pero eso ya lo tendrías que haber tenido contestado desde antes de comprar. Es decir, ¿qué es lo que pasa si la inversión viene mal, si sale mal? Entrar en el mercado sin una estrategia clara es como rondar básicamente sin GPS. No tenés un punto fijo o un objetivo. Cuando el mercado cae, los inversores sin plan empiezan a tomar cualquier medida. Venden impulsivamente, compran tarde, empiezan a especular cosas que la verdad ya el mercado dio por sentado que iban a pasar. Y empieza esa cosa de, bueno, después lo voy a recuperar o mirá, lo voy llevando. Y eso la verdad es catastrófico. Como te pongo en un ejemplo acá, comprar acciones tecnológicas es porque van a subir o es el momento, ¿sí? Y después cuando las acciones cayeron más de un 30% en las .com, había mucha gente que no sabía si aguantar, si promediar, si salir, cuál empresa lo iba a hacer mejor, porque no es un tema, digamos, de riesgo o de gestión, sino es un tema de decir, che, yo compré esto pensando que iba a subir y no subió, ¿qué hago? Cuando en realidad tenés que saberlo desde antes. Obviamente que ir con un plan te va a ser muchísimo mejor que ir sin este plan y obviamente es algo muy sencillo. De hecho, la probabilidad de pérdida es de un 85% cuando vos directamente no tenés ni idea de lo que estás haciendo y bueno, metiste el peso ahí o el mango para tratar de ganar dinero y la posibilidad de recuperarlo prácticamente es de un 30%. ¿Cuáles son los componentes de este plan básicos que tienen que tener? Los horizontes de inversión, cuándo vas a necesitar el dinero, los stop loss, cuánto es lo que podés perder o básicamente te sentís cómodo perdiendo, la reinversión, cuándo hacer un rebalanceo, cuándo realmente vos considerás que esta cartera o que este activo es bueno y hace falta rebalancearlo, hacer quizás alguna compra y qué retorno esperás de ese objetivo. Es decir, yo compro esta acción para un mes y quisiera tener un rendimiento X. Estos 4 puntos son el pilar de cualquier plan de inversión a la hora de entrar y salir al mercado y no tenés forma de fallar. Así que el error número 1, espero que no lo cometas. Vamos con el número 2, vender en pánico en el peor momento. Obviamente no sabemos bien cuál va a ser el peor momento o cuál va a ser justo el bull the dip, el comprar justo en la caída cuando te dicen, no, hay que comprar justo en la última caída, pero nadie sabe realmente cuál va a ser el piso del mercado. El pánico realmente, bueno, lo que hace es justamente eso, es decir, venís de una euforia, venís de la inteligencia artificial, que es lo mejor, qué sé yo, que esto, que lo otro, y después te vas dando cuenta de que ya empiezan a haber múltiples empresas que hacen lo mismo que la inteligencia artificial o de las líderes. Y ahí empezás a invertir de forma, como diríamos, paranoica. Por ejemplo, esto se dio en lo que fue el COVID con una empresa llamada BlackBerry, esas empresas denominadas zombie. ¿Por qué zombie? Porque únicamente suben de precio o bajan de precio según la cotización en base a lo que compran y venden los inversores. No es que la empresa tenga un muy buen fundamental o esté ganando dinero con eso. En este ejemplo del 2020 el S&P 500 cayó un 34% en 5 semanas, así que imagínate, una euforia terrible, ¿sí? Y quien vendió en el mínimo realmente perdió y perdió bastante, es decir, imagínate que en 5 semanas, prácticamente mes y medio, te cae un 34% tu inversión y salís. Y luego después el índice recuperó esos máximos de nuevo en solo 5 meses. Como te pongo acá, ¿no? Es decir, el ciclo de la euforia de la inversión. Viene el inicio, la euforia total, no te querés quedar afuera, ese efecto FOMO, ese efecto de, che, mirá, me estoy perdiendo la inversión de mi vida y cuando empieza a caer empezás con un pánico extremo y encima empezás a vender, obviamente en pérdida. En la caída del COVID, que te lo pongo como un ejemplo muy particular y muy preciso, lo que vemos es una recuperación muy rápida de los mercados que no suele darse, ¿sí? Pero bueno, el pánico llevó un 34% de caída de la bolsa, lo cual preocupó muchísimo. Sobre todo cuando estamos hablando de un virus, el cual es desconocido, el cual no sabes cuál va a ser el impacto y cuánto va a durar. Por eso te digo que este es un caso como muy extremo, porque no estamos hablando de una crisis de un sector, no estamos hablando de una guerra, de un conflicto, estamos hablando de un enemigo desconocido, el cual alertó mundialmente
y justamente ese pánico vendedor se hizo sentir. Pasamos al punto número 3. De hecho, hicimos un video que fue promediar a la baja sin criterio ni límite. Hay ciertos límites, hay ciertas formas de cómo hacerlo, este famoso DCA, y también tenemos que tener cierto cuidado a la hora de hacerlo. De hecho, te dejo un video acá en las etiquetas por si querés ir a verlo. Bien, pero promediar a la baja suele ser una estrategia válida, ¿ok? No hay problema en eso, pero tiene que hacerse con un cierto criterio y un capital límite. Sobre todo en empresas estas denominadas zombies. No es lo mismo promediar Apple a la baja que promediar BlackBerry o que promediar, por ejemplo, esta acción nueva que puede ser con la inteligencia artificial. En este ejemplo, si compras $100 o 100 pesos, te cayó 70, volvés a comprar otro mes, después vuelve a caer 40, compras más, después vuelve a quedar de nuevo o va a pérdida o quebró y perdiste el 100% de la inversión porque ahí lo sacan de cotización o suspenden la cotización. El no hacer un análisis fundamental justamente puede ser un problema. Es como te digo, ¿no? Estas empresas zombie de ir recomprando y recomprando y recomprando. Por ejemplo, el caso actual de MicroStrategy, que no es una empresa zombie, pero estamos viendo cómo se descorrelaciona al resto de las empresas. Es básicamente Bitcoin apalancado, porque la estrategia principal de Michael Saylor es comprar Bitcoin y mantenerlo. Ahora salió una noticia de que podría vender parte de esos Bitcoin para pagar dividendos. Entonces, si ya la estrategia cambia, si el fundamental te cambia, por más que vos promedies a la baja una acción o esa acción en particular, si no hiciste un buen fundamental y únicamente crees que Saylor va a tener esa sensación de, bueno, yo no vendo Bitcoin y después en algún momento te lo vende, evidentemente esa inversión va a correr muchísimo riesgo. Acá con un análisis previo la probabilidad de éxito es bastante alta, es de un 80%, mientras que con un análisis un poco, digamos, sólido, ya estarías casi en un 50%, es decir, hacer el análisis después. Como vemos claramente, ¿no? Trampa versus oportunidad, vos haces el promedio, si es una empresa sólida vas a recuperar, pero el problema es cuando la empresa no es sólida y te sigue demostrando que cada vez está perdiendo más dinero. Pasamos al punto 4, usar apalancamiento en plena caída libre. Muchos inversores están poniendo de moda esto de comprar posiciones apalancadas. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Bueno, en realidad, cuando hablamos de posiciones apalancadas, hablamos de un activo el cual tiene un apalancamiento implícito, es decir, que si el activo principal se mueve un 10% y el otro activo que está apalancado por 3 replica el primero, lo que va a pasar es que va a subir ¿qué? Un 30, lo va a hacer por 3, es decir, 10% por 3. Como te pongo justamente en el gráfico acá, si nosotros tenemos una inversión de capital de 10.000 y lo apalancamos por 1, es decir, prácticamente sin apalancamiento, si yo tengo una caída del 10% serían 9.000, pero si yo lo estoy apalancando por 3 y tengo una caída del 10%, ya sería un 30% de ese capital. Es decir, lo estaría apalancando muchísimo más. Esos 10.000, obviamente que si van para arriba estaría ganando $7.000. Pero realmente es una estrategia que he visto muy de moda y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en mercados bajistas, y este punto crítico te deja en la lona. Yo he conocido gente que lo que hace es, por ejemplo, en posiciones de futuros, es decir, en posiciones que son un poco más técnicas, ¿no? Donde uno no compra ni vende, sino que tradea el precio, apalancar esa posición, sobreapalancarla, y es lo que se conoce como liquidación total o precio de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo $1.000 y los apalanco a 10 y tengo un precio de liquidación. Entonces, si el precio del activo no llega a ese precio de liquidación, yo me sigo quedando con esos $1.000. No hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que es en el punto 3. Hay gente que entró con $1.000, le está por llegar al precio de liquidación y pone de nuevo otros $10.000 para bajar ese precio de liquidación. Están haciendo una especie de DCA, es decir, de Dollar Cost Average con contratos, algo muy peligroso en posiciones apalancadas, y esto, como te digo, realmente te puede liquidar el 100% del capital. Acá no es joda. En el DCA por lo menos podés recuperar parte de la inversión o de última salís en pérdida, pero acá no. Acá estás básicamente diciéndole al broker que vas a tomar una posición apalancada y que esto puede tener un perjuicio o un beneficio y te puede liquidar el 100% de la posición. Y ha habido casos donde entran con posiciones apalancadas de más de $500.000 promediando
promediaron 2 o 3 contratos, llegó el precio de liquidación, quizás con alguna mecha de Bitcoin o con alguna mecha de mercado, y barrió posiciones y dejó gente en cero. No es broma, es algo muy complicado y muy técnico. Como te pongo acá el apalancamiento por 5, que es un ejemplo, y también te pongo el ejemplo también de los ETFs apalancados, no un por 3. Bueno, Marcos, si yo compro un ETF igual, no sería, por más que sea apalancado, no sería spot, sigue siendo una posición riesgosa porque capaz que el ETF, el fondo, más allá de que lo haga por 3, ya sea para arriba o para abajo o inverso, puede tener algún cambio si el activo está muy riesgoso y muy ponderando a la baja. Puede haber una falta de cotización, puede ser que lo suspendan, puede haber cambios dentro de ese ETF apalancado. Por eso no se entra en posiciones largas, es decir, a largo plazo, en ETFs apalancados por este tipo de riesgos que obviamente pueden estar en el mercado. Pasamos al número 5, uno que se puso muy de moda, que es seguir recomendaciones de terceros sin análisis propio. El análisis propio siempre tiene que estar, pero a veces hay dudas, ¿no? Che, ¿será correcto? ¿Realmente está bueno lo que estoy viendo? ¿Dónde puedo buscar más información? Cuando yo arranqué en esto hace ya más de 7-6 años, no había tanta información en internet y de hecho era lo único que llegaban eran los pequeños informes de los brokers más algunas otras cosas que podíamos llegar a leer, pero no había mucho más. Ahora hay de todo, hay inteligencia artificial, Twitter, están los foros, hay un montón, grupos de Telegram, de WhatsApp, hay sobre desinformación. Y el problema de haber sobre desinformación, como también que hay justamente videos en redes sociales, es que al haber tanta información, quizás vos empezás a agarrar pequeñas cosas las cuales vos decís, yo estoy de acuerdo con esto. Te pongo un ejemplo. Yo pienso que el S&P 500 va a subir, ¿ok? Tengo mi análisis en mi cabeza. Y vos también crees que el S&P va a subir, ¿ok? No hay problema. Vos ves un video mío y mira, vemos oportunidades en el mercado del S&P 500 porque está fuerte, porque realmente... Pero únicamente obvias, digamos eso, y si Marco coincide como yo, entonces es momento de comprar, seguramente va a subir. Delegás un poquitito esa responsabilidad a la hora de invertir, lo cual está mal hecho. Porque podrías agarrar y decir, che, yo no coincido con Marcos. A ver él que está viendo que yo no. No es una cuestión de criticar a la persona que te está haciendo un contenido que esa persona cree que es válido, ¿bien? O de desmerecer ese trabajo. No estamos hablando del típico hate. Estamos hablando de, mirá, yo no creo que sea así como decís vos, pero quiero ver tu video para ver realmente qué estás viendo vos que yo no. Y refuerzo mi decisión de decir, che, mirá, me parece que lo que vos estás pensando yo no lo comparto, lo respeto, no lo comparto, obviamente, y creo que no es por acá. Obviamente esta sobreinformación es peligrosa, ¿ok? Los compradores tempranos siempre van a tener mejor calidad de inversión. De hecho, los asesores llevamos ya, los que llevan años, los mismos brokers nos dan información para entrar justamente antes y lo que se conoce por videos, a menos de que sea una persona idónea y demás. No creo que una persona idónea o que se dedique al mundo financiero te comparta directamente toda la información sin siquiera cobrar absolutamente nada porque es su trabajo. Bien, por lo general lo que llega en la parte del FOMO, en la parte donde se entra como el rebaño, ¿no? Es decir, los que quedaron afuera, los que llegaron con esa información tardía. Así que lo mejor es hacer un análisis fundamental y un análisis propio y ya después ir tomando en consideraciones pequeñas perlas, pero no decir, justo comentaron de, no sé, IBM porque Trump la va a comprar. Compré justo y estás comprando prácticamente en FOMO cuando en realidad Trump la compró ya hace un par de meses. Vamos al número 6. Ignorar la diversificación de la cartera. Todo all in a un solo activo. La verdad es que realmente tener una concentración es un riesgo máximo, sobre todo cuando estamos muy metidos en un solo sector. Por ejemplo, hoy en día el de inteligencia artificial. Y muchos hablan de burbuja. ¿Qué pasa si la burbuja se pincha y estás más del 70% de tu cartera expuesto a ese sector de renta variable agresivo? Lo que va a pasar es que tu inversión prácticamente se va a liquidar, ¿sí? Es decir, tener una cartera muy concertada te va a jugar en contra. Es decir, un 60% por lo general tiene que ser una diversificación, pero tampoco tenemos que tener, como te pongo acá, una cartera diversificada de un 15%, tampoco sobre diversificar, sino lo que tenés que hacer es concentrar en diferentes activos o en diferentes sectores, bien, es decir, por ejemplo, yo quiero invertir el 20% en el sector tecnológico, perfecto, pero no un 50%, es decir, y en el resto, vos tenés el 20% en el sector tecnológico, pero el resto de los activos que vos tengas, como bonos y demás,
tienen que tener una ponderación menor, por ejemplo un 20%, un 15%, un 10%. Vos tenés la posición pesada en el sector tecnológico, está bien, pero otra cosa es tener el 100 o tener el 50 en el sector tecnológico y el resto, por ejemplo, en renta variable y demás. Es decir, por lo general una cartera diversificada, estamos hablando de 9 activos por cartera, ya sea de renta fija o de renta variable, y como máximo del 15 al 10% en cada activo o en cada sector, ¿sí? Si lo querés distribuir un poco mejor. Pasamos a la número 7 rápido, que esto es esperar que el mercado recupere de inmediato. Es decir, va a caer, bueno, nada, espero un par de meses y ya está, esto es pasajero, se recupera rapidísimo y seguimos, ya está, total, después yo necesito la plata. La necesitaba dentro de un año, por ejemplo, ¿ok? El dinero. Y la verdad es que hay casos muy interesantes, es decir, un mercado bajista históricamente ronda alrededor de los 9 a 24 meses, estamos hablando. Hay que bancarse 24 meses un mercado bajista, ¿eh? Estamos hablando de 2 años a la baja, ¿eh? Realmente es una cuestión de dejaste de correr y te preparaste el trekking, porque esto es una carrera que no termina nunca, es decir, arrancás una maratón. Esto ha pasado mucho, justamente 21 meses en el año 2000, 17 meses en el año 2008-2009, en la época del COVID fue 2 meses, y luego ya después con la subida de tipo de tasas de interés también, ¿no? Unos 12 meses. Aproximadamente el mercado del S&P 500 tarda 2 años en recuperar caídas como el 2001, ¿no? Y como vemos, justamente la expectativa siempre es errónea. Uno piensa que va a haber esa recuperación en B como fue con el COVID, cuando en realidad justamente cuando los mercados tienen realmente problemas o crisis profundas y demás, suelen alargarse, ¿ok? En esas crisis. Y punto número 8, no conocer tu verdadero perfil de riesgo, algo que queda absolutamente aislado total, ¿sí? Muchos dicen yo soy agresivo y soy agresivo hasta la muerte, cuando en realidad es un error, ¿sí? Descubrir cuando el mercado cae un 40% y no podés dormir, realmente ahí sabés si realmente sos agresivo o no. Porque tenés que estar viendo tu inversión con caídas de 40, 30% o más y que no te tiemblen las piernas, ¿sí? El perfil declarado, como te pongo acá, ¿no? Declarado versus el real siempre es casi de una diferencia del 70%. Muchos dicen, no, yo soy agresivo, ya me la banco. Y a la primera caída del 5% ya te están levantando el teléfono. Marco, ¿qué hago? Vendo, estoy medio nervioso. Y realmente es algo muy común. Ahora, no es lo mismo que te caiga un 30% Apple, Nvidia o Microsoft a que te lo haga, por ejemplo, MicroStrategy Coin, o te lo haga una meme coin, o te lo haga, por ejemplo, una empresa de estas tipo zombie. Siempre vos tenés que tener ese plan, ¿sí? Y tratar de ir viendo qué objetivos son. A veces te va a convenir incluso salir en pérdida y irte a un bono o irte a una cartera de renta fija por el momento, que sabes cuánto vas a ganar, y no correr riesgos innecesarios con un capital que no te va a dejar dormir. Eso es lo peor que te puede pasar. La decisión emocional siempre se lleva al 80% más cuando cae que cuando sube. Cuando cae es impresionante el pánico que agarran, y eso es por no saber, y está perfecto que no sepas hasta dónde va a caer, pero sí tenés que saber qué es lo que pasa si cae. Si vos compraste un activo y empezó a caer, vos ya sabés qué tenés que hacer. No podés preguntarte, bueno, espero el soporte y no, seguramente la Fed dice algo, no, porque bueno, compro ahora, espero a que suba un poquitito más y salimos. Cuando vos empezás con todas esas dudas, realmente vas a sufrir, esa cartera va a sufrir, y sobre todo vas a sufrir anímicamente vos, porque no te va a dejar dormir. Te dejo una regla de oro. A ver, el mercado bajista no se trata de ganar, se trata de sobrevivir, se trata de, aunque sea, quedar igual. Ya lo hiciste genial, porque otros perdieron casi el 10 o el 20 o el 15, o quedar prácticamente con alguna pequeña ganancia. Los 4 puntos claves de estos son tener un plan antes de que se caiga, controlar las emociones y no vender en pánico, tener justamente el plan para que no sucumbas ante las emociones, diversificar siempre, no importa en qué ciclo te encuentres, y el tiempo siempre que va a ser tu mejor aliado en esto. Cuanto más temprano arranques en esto, obviamente mejor te va a ir, porque tenés más plazos y más crisis también te van a agarrar. Espero que estas 8 reglas te ayuden a reflexionar un poco sobre tus inversiones, sobre tu toma de decisiones, y que no cometas partes de estos errores que yo incluso he cometido. Somos todos nuevos en este mercado y nunca dejas de aprender este tipo de cosas que parece ser que a veces te las olvidas, y cuando viene un mercado bajista nos vemos las caras. Ahí realmente empezás a revisar este tipo de videos. Siempre la regla de oro a pie. No olvides suscribirte. Mi nombre es Marco y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.